Mi hermana no pudo aceptar mi ruptura con mi ex tóxico y empezó una relación con su hermano solo para mantenerlo en la familia. Cuando empecé a salir con el mejor amigo de mi hermano, la neta pensé que solo iba a ser algo de la prepa que se iba a olvidar, como todo lo demás de esa época de mi vida. Éramos adolescentes, estábamos aburridos y pasamos demasiados fines de semana en la sala de mis papás, fingiendo que nuestro pueblito no era el lugar más predecible del planeta. Se sentía natural, casi por inercia. Pasar de salir en grupo a que este chavo empezara a apartar un lugar junto a mí en el sillón, a robarme mis papas y a mandarme mensajes tarde en la noche sobre canciones que pensaba que me gustarían. No se sentía como una historia de amor épica. Se sentía como conveniencia mezclada con hormonas y la conexión justa para que se sintiera seguro en lugar de algo arriesgado. Pero el momento fue pésimo, porque mi hermano pensaba que era lo más chido del mundo, y a mis papás les brillaban los ojos como si ya estuvieran planeando una boda antes de que yo siquiera lo llamara una relación formal. Tenía 16 años. Todavía estaba viendo cómo manejar sin empapar la playera de sudor, y de repente la gente hablaba del para siempre, como si ya hubiera firmado un contrato. Al principio me sentía halagada, de esa forma molesta en la que los adultos confunden tu falta de experiencia con madurez, solo porque no te sales a escondidas o no repruebas materias. Me iba bien en la escuela, llegaba a tiempo a la casa y ahora tenía un novio que ya les caía bien a todos. Eso hacía que mi familia se sintiera muy orgullosa, como si hubieran hecho algo bien. La cosa es que él sí era un buen tipo en ese entonces. Ayudaba a mi hermano a mover muebles, quitaba la nieve de la entrada de mis papás sin que se lo pidieran, y se sentaba en el piso a jugar con mis primos chiquitos en las fiestas. Hacía reír a mi mamá y escuchaba a mi papá cuando se ponía a dar lecciones de vida. Cuando estábamos solos, era tierno de esa forma torpe de los adolescentes, siempre demasiado intenso y con demasiadas esperanzas, hablando de cómo podríamos mudarnos a una ciudad más grande después de graduarnos y rentar un departamento con una vista horrible que amaríamos de todos modos. En ese tiempo, platicar así se sentía como un juego. Yo le seguía la corriente, decía cosas como, sí, chance, pero en mi cabeza todo era hipotético, como si habláramos de mudarnos a la luna. Anduvimos casi 2 años pasando por todo el drama típico de la edad, eventos escolares y esas noches largas en las que piensas que quedarte texteando hasta las 3 de la mañana significa que son almas gemelas. A mi hermano le encantaba tener a su mejor amigo cerca, porque ahora tenía la excusa perfecta para que estuviera en la casa todo el tiempo. Mis papás lo trataban como a otro hijo, lo cual era una bendición y una maldición, porque confiaban en él, pero también significaba que vigilaban nuestra relación como si fuera un proyecto compartido. Pero mi hermana, la de en medio, reaccionó diferente desde el principio. Actuaba como si la hubieran dejado fuera de un grupo de WhatsApp en el que todos los demás estaban, y en lugar de decir que le dolía, se la pasaba haciendo comentarios de lo lindos que éramos y de que estábamos destinados a estar juntos. Al principio no le di importancia. Mi hermana tiene esa maña de convertir todo en una historia donde ella está en primera fila, en el centro de todo, aunque el rollo ni sea con ella. Se metía con un entusiasmo exagerado cuando cumplíamos meses, mandándonos mensajes dramáticos, tomándonos fotos sin permiso y subiéndolas a una red social con textos sobre el amor verdadero y novios desde niños, como si eso no fuera una presión ridícula para 2 adolescentes que apenas podían decidir qué pedir de comer. Traté de no tomarlo en serio. Me decía que solo era ella siendo intensa, como siempre. Pero la propuesta fue el momento en que todo quedó claro. Nos acabábamos de graduar, yo apenas iba saliendo de la prepa y estábamos en una cena pequeña con las 2 familias, celebrando que sobrevivimos a los exámenes. Pensé que sería una noche normal con botanas malas y demasiadas historias de cómo pronunciaba mal las palabras cuando era niña. En lugar de eso, él se levantó a mitad del postre y le pegó a su copa como si estuviéramos en una película. Se me revolvió el estómago tan fuerte que pensé que me iba a enfermar ahí mismo junto al puré de papa. Empezó a hablar de cuánto tiempo llevábamos juntos, de cuánto me amaba, de que no imaginaba su vida sin mí, puro cliché. Recuerdo que lo me quedé viendo pensando, por favor no hagas esto, no ahorita, no así, no a esta edad. Con mi mamá ya llorando antes de que él siquiera se metiera la mano al bolsillo. Sentí que el cuarto se me venía encima. Mi hermano tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mi papá se veía orgulloso y mi hermana tenía las manos en la barbilla, como si estuviera viendo su serie favorita. Cuando puso una rodilla en el suelo y abrió la cajita con el anillo, sentí un zumbido en los oídos que no me dejaba oírlo. Vi que movía la boca y luego me di cuenta de que todos me estaban viendo, esperando, porque obvio así tenía que ser. Era mi turno de actuar. Dije que no. No fue dramático. No me levanté ni grité.
Solo me quedé ahí, congelada un segundo, y luego dije bajito que lo quería pero que no estaba lista para casarme. El cuarto se quedó en un silencio de esos pesados que te asfixian, donde hasta el ruido de un tenedor se siente como una falta de respeto. Su cara hizo algo raro, como si tratara de seguir sonriendo mientras todo por dentro se le caía a pedazos. Mi mamá soltó un grito ahogado como si le hubiera dado una cachetada. Mi papá solo me miró. Mi hermano parecía que se había atragantado con algo, pero mi hermana se veía ofendida. No triste ni preocupada, sino ofendida, como si yo acabara de arruinar su escena favorita. Después de esa noche, nada fue sencillo. Mis papás me llevaron a la cocina más tarde y trataron de tener esta plática razonable, que no tenía nada de razonable, porque partía de la idea de que lo que yo hice estaba mal. No dejaban de preguntar por qué, como si decir, tengo 18 años y no quiero firmar un contrato legal con nadie todavía, no fuera respuesta suficiente. Mi mamá aplicó la de la culpa, hablando de cuántas mujeres estarían agradecidas de tener a alguien tan dedicado, de cuánta gente nunca encuentra un amor así. Mi papá se quedó callado casi todo el tiempo, pero me daba cuenta de que pensaba que yo estaba siendo infantil. Mi hermano me evitó unos días y luego se fue acercando poco a poco, pero con una decepción pesada entre nosotros que nunca se fue del todo. Mi hermana se puso en plan drama total. Me dijo que yo era la dramática por rechazarlo, lo cual daba risa porque ella lloró más que él. Empezó a decirle, el amor de tu vida que dejaste ir, antes de que él siquiera se fuera oficialmente. Me dijo que hay gente que espera toda la vida por una estabilidad así, que yo tenía suerte, que era una egoísta. No dejaba de decir que éramos perfectos juntos, como si ella tuviera acceso a una verdad absoluta que yo estaba ignorando. En un momento hasta sugirió que aceptara la propuesta y que tuviéramos un compromiso largo, como si prometer casarme algún día fuera un punto medio aceptable. Él y yo tratamos de seguir saliendo un poquito después de eso, porque se sentía más fácil que cortar de tajo, pero ya no era igual. No podía mirarme sin que la propuesta estuviera ahí entre nosotros como una tercera persona en la mesa. Cada vez que decía que iba a salir con amigos o a estudiar tarde, veía la duda en sus ojos. ¿Está cambiando de opinión? ¿Se está alejando? La relación se volvió una cuenta regresiva dolorosa que los dos fingíamos no escuchar. Al final, fui yo quien dijo en voz alta lo que ya sabíamos, que no estaba funcionando, que estábamos muy chavos y queríamos cosas diferentes. Él lloró, yo lloré. Mi mamá lloró y mi hermana me vio como si estuviera yendo a un funeral que ella no había aprobado. Mi hermano y yo pasamos por una etapa tensa donde me acusó de tirar a la basura algo sólido sin razón. Le tomó tiempo entender que quedarme hubiera sido peor para todos. Arreglamos las cosas poco a poco, más que nada porque siempre fuimos unidos y ninguno quería perder eso. Pero mi hermana nunca lo superó. Trató la ruptura como una traición personal a un guión que ella ya había escrito. Cada vez que salía su nombre, hacía comentarios de que él era el bueno y que yo era demasiado especial. Y luego empezó a salir con su hermano. Al principio pensé que había escuchado mal. Mi mamá lo mencionó como si nada, como una coincidencia linda, que mi hermana y el hermano de mi ex habían estado pasando más tiempo juntos. Neta pensé que era broma. De toda la gente en el pueblo, de todas las parejas posibles, se fue con su hermano. Ella lo pintó como algo natural, diciendo que siempre se habían llevado bien cuando él iba a la casa, que tenían química y que simplemente hicieron clic ahora que ambos eran adultos solteros. Cada palabra que decía se sentía como si me rasparan un tenedor en un plato dentro de mi cabeza. Traté de ser civilizada. Me dije que los adultos salen con adultos y que yo no era dueña de nadie. Me recordé que yo fui la que terminó la relación y que, técnicamente, nadie estaba rompiendo ninguna regla oficial. Pero hay una diferencia entre lo que está permitido y lo que es tener tantita madre. Y ella actuaba como si esa diferencia no existiera. Cuando anunciaron que ya eran novios oficiales, mi mamá se veía entre incómoda y emocionada. Mi papá fingió que todo estaba bien. Mi hermano solo estaba cansado. Les dije a todos que podía manejarlo siempre y cuando nadie tratara de obligarme a convivir con mi ex. Obvio, eso duró como 5 minutos. Mis hermanos tienen esa maña de querer hacer todo en grupo, así que después del truene, seguían invitando a mi ex a las reuniones familiares. El tipo básicamente había vivido en nuestra casa por años, así que para ellos, dejarlo fuera se sentía más raro que incluirlo, aunque eso significara meterme en un cuarto con mi ex y su nuevo vínculo con mi hermana. Al principio me aguanté. Hice plática educada cuando era necesario. Me quedaba del otro lado del cuarto cuando podía y me decía a mí misma que estaba siendo madura. No quería ser la dramática, aunque por dentro estuviera gritando. El problema no era solo que él estuviera ahí. Era mi hermana y sus jueguitos.
Actuaba como si todos fuéramos parte de una comedia romántica que ella estaba dirigiendo. Decía cosas como, mírenos, seguimos siendo un gran grupo feliz, o hay gente que de plano no puede negar el destino. Y me daba esa mirada como esperando que yo me riera y estuviera de acuerdo. Me daba codazos cuando mi ex entraba al cuarto, susurrándome lo triste que se veía y que era obvio que todavía me amaba. Hacía chistes de que, básicamente ya somos familia, sin importar lo que yo hiciera. Cada reunión se sentía como estar en un cuarto lleno de gente, fingiendo que todo el rollo era lindo en lugar de profundamente incómodo. Con el paso de los años, las cosas se pusieron más confusas. Mi ex iba a los viajes familiares, a las fiestas, hasta a las carnes asadas del fin de semana. La excusa siempre era la misma. Él y mi hermano seguían siendo compas. Él y mi hermana tenían una relación seria. Sería raro no invitarlo. Traté de decir algo un par de veces, sugiriendo que estaría padre tener eventos donde él no estuviera, pero siempre recibía la misma respuesta. Mi mamá decía que no quería tomar partido. Mi papá me decía que evitar a alguien para siempre no era realista, y mi hermana me acusaba de ser infantil. No dejaba de decirme que yo tenía que superarlo, mientras ella era la que arrastraba mi pasado a cada momento familiar. Por ese entonces, decidí que necesitaba un cambio de aires donde no estuviera ninguno de ellos. Le eché ganas a la escuela. Apliqué para un programa de intercambio en el extranjero por parte de mi universidad y me aceptaron para un semestre en otro país. Fue la primera vez que hice algo grande que era totalmente mío. Nadie más en mi familia me había impulsado. Nadie más fue parte del proceso. Empaqué mis maletas. Me subí a un avión y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba entrando en una versión de mi vida que no estaba escrita por alguien más. Ahí fue donde conocí al hombre que se convertiría en mi esposo. Él también era de Estados Unidos, pero de otro estado, y estaba en el mismo programa tratando de escapar de su propio relajo familiar por un tiempo. Nos conocimos en un evento de orientación súper aburrido, donde todos tenían el cambio de horario encima y fingían estar más interesados en las diapositivas culturales de lo que realmente estaban. Terminamos sentados uno junto al otro y empezamos a bromear con sarcasmo sobre el horario, y se sintió fácil de una forma que no me asustaba. No había pasado, no había papás vigilando, no había hermanos metiéndose, solo dos extraños haciéndose reír en un cuarto lleno de desconocidos. Empezamos a pasar más tiempo juntos, porque se sentía natural, no porque nadie nos estuviera forzando. Exploramos la ciudad los fines de semana, nos perdimos más veces de las que voy a admitir, y tuvimos pláticas larguísimas sobre todo, desde arrepentimientos de la infancia hasta lo que queríamos de la vida. Era intenso, pero no me asfixiaba. Él no hablaba del para siempre de una forma que me amarrara. Hablaba de eso como algo que podíamos elegir si seguía teniendo sentido. Cuando se acabó el semestre y tuvimos que regresar a casa, nos vimos en el aeropuerto y decidimos que cortar solo por la distancia sería la cosa más estúpida después de todo lo que habíamos compartido. Así que tuvimos una relación a distancia. No fue glamoroso. Significaba videollamadas tarde en la noche cuando uno estaba medio dormido, ahorrar para los boletos de avión y aprenderse el horario del otro para no despertarlo con una llamada en el momento equivocado. Pero también significaba que por fin tenía una relación que existía fuera de la burbuja de mi familia. Mis papás sabían que él existía, obvio, pero no eran parte del inicio de la historia. Mi hermana no podía adueñarse de la narrativa porque no estuvo ahí cuando empezó. Solo eso ya hacía que se sintiera sagrado. Después de como un año, los dos admitimos que vivir en estados diferentes nos estaba matando. Él encontró una oportunidad de trabajo cerca de donde yo vivía, y yo me sentí emocionada de verdad con la idea de armar una rutina diaria con alguien. Cuando se mudó, mis papás lo conocieron bien y les cayó bien de inmediato, de esa forma cautelosa en la que los papás aceptan a alguien cuando ven que su hija va en serio esta vez. Mi hermano dio el visto bueno después de una plática larga en el porche. Mi hermana, como era de esperarse, tuvo sus opiniones. Desde que lo conoció, trató nuestra relación como una fase tonta. No dejaba de decirle mi amor de intercambio, como si fuéramos adolescentes que se conocieron en una excursión. Cada vez que salía su nombre, decía cosas como, bueno, ya veremos a dónde llega eso. Con ese tono neutral falso que de neutral no tiene nada. Cuando anunciamos que estábamos comprometidos oficialmente un año después, sonrió frente a todos, pero no me abrazó. Más tarde esa noche, me llevó aparte y me preguntó si estaba segura de que no era solo un despecho de mi primera relación. Me le quedé viendo como si hablara otro idioma. Mi ex ya llevaba años fuera de mi vida como algo más que una presencia familiar incómoda, pero en su mente, él seguía siendo mi punto de referencia. Mi mamá trató de calmar las cosas diciendo que no había prisa para planear la boda, que podíamos tomarnos nuestro tiempo.
Lo dijo con cariño, pero yo lo escuchaba claro. Ella nunca había soltado la idea de que mi ex era el indicado para mí. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Empecé a aprender que el hecho de que la gente te quiera no significa que te vean con claridad. A veces se enamoran de una versión de ti que les conviene para sus propias fantasías, y luego te castigan calladitos cuando te niegas a actuarla. Al final, me harté. Le dije a mi hermana que si seguía haciendo comentarios pesados sobre mi prometido, iba a dejar de invitarla a cualquier cosa que tuviera que ver con nosotros. Se rió al principio, como si yo fuera la dramática, pero hablaba en serio. Le dije que mi relación no era un proyecto grupal para que ella lo arreglara o lo redirigiera. Les dije a mis papás que si querían una relación real conmigo como adulta, tenían que dejar de tratar mis decisiones de vida como audiciones para que ellos las aprobaran. Mi hermana, siendo como es, no se echó para atrás. Decidió convertir su boda en un espectáculo, y para mi mala suerte me puso en un papel que yo no acepté. Había estado planeando su boda con el hermano de mi ex por lo que pareció una eternidad, y me pidió que fuera su dama de honor principal. Dije que sí, porque alejarme totalmente en ese momento se sentía como tirar una bomba en medio de todo. Pensé que podría sobrevivir un día, aunque todo el rollo ya se sintiera como un chiste de mal gusto. Durante el ensayo me di cuenta de qué tan retorcido estaba el asunto. La coordinadora empezó a formar a la gente y mencionó como si nada que yo iba a caminar hacia el altar con mi ex. Me quedé helada. Miré a mi hermana y ella tenía esa sonrisita en la cara, como si hubiera estado esperando a que me diera cuenta. Cuando la confronté después, se encogió de hombros y dijo que tenía sentido, porque las parejas tenían que estar equilibradas y que no era para tanto. Dijo que como yo ya estaba comprometida, nadie pensaría mal. Soltó eso con una inocencia falsa que me daban ganas de gritar. El día de la boda fue, como era de esperarse, un desastre para mi salud mental. Me pasé toda la ceremonia sintiendo que estaba atrapada en una pesadilla, donde cada decisión que había tomado estaba siendo cuestionada en cámara lenta. Mi ex no dejaba de tratar de hacerme plática, diciendo cosas como, «Está chistoso, ¿no?», lo cual neta no tenía nada de chistoso. Aguanté la ceremonia disociando tanto que apenas recuerdo los votos. En la recepción, me di cuenta de que mi hermana había hecho más que solo arruinar la entrada. Había sentado a mi prometido en una mesa al otro lado del salón, rodeado de sus amigas más cercanas, mientras que a mí me puso en la mesa de honor junto a ella. Cuando se lo señalé, dijo que me quería cerca en su día especial y que mi prometido estaría bien conociendo gente nueva. Una de sus amigas solteras se le pegó de inmediato, hablando sin parar, acercándose demasiado, riéndose súper fuerte de todo lo que él decía. No fue nada sutil. En un momento, cuando por fin logré acercarme, oí que esa amiga le decía algo como, «Si algún día te aburres, deberías salir con nosotras. Te enseñaremos cómo se divierte la gente aquí». Y mi hermana estaba viendo desde el otro lado del cuarto con una expresión de satisfacción, como si hubiera puesto una trampa y solo estuviera esperando a que cayera. Para el final de la noche ya no podía más. Apenas aguanté los discursos obligatorios y las sonrisas falsas para las fotos. Cuando mi hermana trató de jalarme a la pista de baile para un momento de hermanas, le quité el brazo y le dije que ya me iba. Me dijo que no hiciera un show. Le dije que el show empezó en el momento en que decidió convertir a mi prometido en una prueba de lealtad. Discutimos en una esquina, siseándonos entre tragos y sonrisas forzadas, y me di cuenta de que lo que quedaba de nuestra hermandad colgaba de un hilo que ella ya había cortado. A la mañana siguiente senté a mis papás. Les conté lo que había pasado en la boda desde mi punto de vista, no la versión maquillada que mi hermana seguro les iba a dar. Les conté lo de emparejarme con mi ex, lo de las mesas, lo del coqueteo que ella claramente organizó. Les dije sobre cada vez que ella había menospreciado a mi prometido, y cada vez que ellos lo dejaron pasar porque así es ella. Luego les dije la parte que hizo que mi mamá se quedara callada por completo. Ya no más. Les dije que no volvería a hablar con mi hermana, ni en fiestas, ni en cumpleaños, ni para ver cómo está. Dije que si trataban de forzar una reconciliación o me invitaban a algún lugar sin decirme que ella estaría ahí, me daría la vuelta y sería culpa de ellos. Mi papá se veía en shock, pero también extrañamente aliviado. Mi hermano asintió lento, como si hubiera estado esperando que alguien más lo dijera primero. Mi mamá empezó a llorar de inmediato, preguntando cómo le podía hacer eso a la familia. Le recordé que mi hermana llevaba años haciéndome cosas a mí, y que nadie le había hecho esa pregunta a ella. Dije que ya no iba a ser la que cedía, la que se acomodaba, la que se tragaba la incomodidad para que todos los demás pudieran seguir fingiendo que éramos normales.
Salí de su casa ese día sintiéndome culpable pero también más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. No fue una liberación grandiosa, fue más como ponerle nombre por fin a algo que llevaba años echándose a perder. El silencio que siguió me sorprendió hasta a mí. Por 6 años completos, mi hermana y yo no hablamos. Ni un mensaje, ni un texto de cumpleaños, ni siquiera un comentario en una foto de redes sociales. En los eventos familiares donde las dos teníamos que estar, nos volvimos expertas en fingir que la otra no existía. Yo entraba a un cuarto, saludaba a todos menos a ella, me sentaba al otro extremo de la mesa y seguía con lo mío. Ella hacía lo mismo. Era algo infantil y frío, pero extrañamente tranquilo. Por fin, nadie me estaba acorralando para convivir. Mi mamá lo odiaba. Intentó un par de jugadas al principio, como invitarme y olvidar, mencionar que mi hermana estaba ahí, pero me di cuenta rápido. Una vez llegué y vi el coche de mi hermana en la entrada. Me eché de reversa de inmediato y me fui. Después mi mamá me llamó llorando, acusándome de humillarla frente a mi hermana. Le repetí mi límite, palabra por palabra. Después de eso buscó formas más sutiles de sabotearlo, pero el mensaje era claro. Ella pensaba que yo era la cruel por protegerme. Mi papá y mi hermano, por otro lado, respetaron mi decisión. No fingieron que fuera lo ideal, pero no forzaron nada. Mi hermano también se fue alejando de mi ex poco a poco, siendo educado cuando se cruzaban, pero ya no invitándolo a cada parte de su vida. Le tomó tiempo admitirlo, pero al final me confesó que ver cómo mi hermana y mi ex manejaron las cosas cambió la forma en que los veía a los dos. La vida siguió como siempre sigue cuando no te la pasas rascando las heridas. Mi esposo y yo nos casamos en una ceremonia pequeña que no incluyó mesas complicadas ni planes ocultos. Mis papás fueron, mi hermana no. Yo no la invité y mi mamá decidió ir de todos modos, aunque se le notaba el conflicto en la cara. Por un tiempo después de eso, todo estuvo extrañamente en calma. Armamos una vida. Trabajamos. Pagamos la renta y discutimos por tonterías como a quién le tocaba lavar los trastes. Éramos aburridos de esa forma reconfortante que yo siempre había querido. La siguiente explosión fuerte vino años después, el día que le dije a mi familia que estaba embarazada. Estábamos en una reunión pequeña por el cumple de mi mamá. Nada grande. Solo la familia cercana y unos primos. Había estado esperando el momento perfecto para dar la noticia, y sentí que era ese. Después de que cantamos y ella sopló las velas, me levanté y dije que quería decir algo. Me temblaban las manos, pero mi voz estaba firme cuando les dije que mi esposo y yo estábamos esperando un bebé. Mi papá sonrió tanto que pensé que se le iba a partir la cara. Mi hermano celebró. Mi mamá se tapó la boca con las manos y empezó a llorar. Pero mi hermana hizo algo diferente. Sonrió, pero se veía mal, una sonrisa tensa y corta que se fue casi antes de llegar. Aplaudió lento, dijo algo educado como, «¡Qué buena noticia!», y luego pidió permiso para ir al baño. Chance alguien más no se hubiera dado cuenta, pero yo la conozco. Vi cómo apretó la mandíbula, cómo miró mi panza y luego desvió la vista como si le ofendiera. Traté de no dejar que eso me arruinara el momento. Me dije que ella podía sentir lo que quisiera desde la distancia que ella misma había elegido. A los pocos días, mi mamá me invitó a lo que llamó una tarde de té, solo nosotras dos. Dijo que quería hablar del bebé, ver ropita en internet y recordar cuando ella estaba embarazada. Sentí algo raro en el pecho que traté de ignorar. Quería creer que solo estaba emocionada y que no estaba planeando otra cosa, porque creer lo contrario me hacía sentir paranoica. Fui de todos modos, diciéndome que si algo se sentía raro al llegar, siempre podía irme. En cuanto llegué y vi el coche de mi hermana frente a la casa, ese sentimiento raro se convirtió en un pavor total. Casi pongo el coche en reversa en ese momento, pero me dije que tal vez mi hermana solo estaba dejando algo y ya se iba. Esa pequeña esperanza se esfumó en cuanto crucé la puerta y vi a todo un grupo reunido en la sala. Mi hermana estaba ahí, obvio. También su esposo. Mi ex estaba sentado en el sillón. Su mamá también estaba ahí. Mi mamá estaba parada en medio de todos, apretando las manos como si acabara de armar un comité. Me di la vuelta y jalé la puerta, pero mi mamá corrió y me agarró del brazo suavecito. Dijo mi nombre con ese tono de súplica que ya odiaba y me pidió que solo los escuchara. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Miré a mi ex, que al menos tenía la decencia de verse apenado, y a su mamá, que se veía ofendida por pura regla. Mi hermana ya tenía lágrimas en los ojos, como si hubiera estado ensayando la actuación en el espejo. Lo llamaron una intervención. Esa fue la palabra que usó mi hermana, como si yo fuera una adicta fuera de control en lugar de una mujer embarazada que simplemente había cortado a una hermana tóxica. Mi ex empezó a hablar primero,
diciendo que quería pedir perdón por no respetar mis límites en el pasado, pero que pensaba que ahora me estaba pasando de la raya. Dijo que me estaba aferrando a heridas viejas y castigando a gente que me quería. Su mamá metió su cuchara, diciendo que mi hermana siempre había querido lo mejor para mí, que había tratado de armar situaciones donde yo pudiera seguir mi corazón. Mi hermana leyó una carta que había escrito, porque obvio tenía que hacerlo. Habló de cuánto me extrañaba, de que pensaba en mi diario, de que quería que nuestros hijos se conocieran. Luego pasó al lenguaje de la culpa, diciendo que yo era una terca, que le estaba rompiendo el corazón a nuestra mamá, que estaba eligiendo a mi esposo por encima de mi familia. Lloró abierta y dramáticamente, y vi cómo mi mamá se tragaba todo como si fuera la prueba de que ella siempre tuvo razón. Mi esposo no estaba ahí todavía porque no esperaba caer en una emboscada, pero tenía mi celular en el bolsillo. Mientras ellos me sermoneaban, les mandé mensajes a él y a mi hermano con las manos temblorinas, diciéndoles que necesitaba que vinieran de volada. No discutí, no grité, solo me quedé sentada en la orilla de la silla, escuchando a gente que llevaba años ignorando mis límites, decirme que el problema real era que yo no sabía perdonar. Mi mamá también leyó su propia carta. Era todo sobre cómo estaba atrapada en medio, cómo quería a todos sus hijos, cómo no soportaba vernos divididos. Luego fue más allá. Dijo que si yo seguía negándome a reconciliarme con mi hermana, no sabía cómo podría ser parte de mi vida en el futuro. Dijo que no quería que la obligaran a elegir entre sus hijas. La ironía de decir eso frente a todo un grupo que ella misma había juntado contra mí no se me pasó por alto. Cuando mi hermano y mi esposo entraron, todo el ambiente cambió. Mi hermano me vio una vez y luego a ellos, y se puso rojo de una forma que solo he visto un par de veces en mi vida. Mi esposo vino directo a mi lado, me puso la mano en el hombro y preguntó calmadamente qué estaba pasando. Mi hermana trató de explicar primero, soltando un discurso sobre la unión familiar. Mi hermano la mandó a callar. Le preguntó a mi mamá directo si neta había organizado una emboscada para su hija embarazada, con gente con la que ella sabía que yo no tenía contacto. Ella empezó a llorar otra vez, diciendo que no quería que fuera una emboscada, que pensó que si estábamos todos en el mismo cuarto podríamos arreglarlo. Mi hermano le dijo que ya le habían advertido, 1000 veces, que no hiciera estas payasadas. Le dijo a mi hermana que lo poco que le quedaba de simpatía por ella se había acabado. Mi esposo no levantó la voz. Eso lo hizo casi más aterrador. Miró a cada uno y dijo que mis límites no estaban a discusión, que mi salud mental y física no eran temas de debate grupal. Dijo que ya nos íbamos y que cualquiera que quisiera una relación con nosotros y nuestro bebé tendría que empezar por aceptar eso. Mi hermana trató de chantajearlo, diciendo que él no entendía nuestra historia. Él dijo que entendía lo suficiente. Nos fuimos. Estuve temblando todo el camino a casa. Mi esposo tenía una mano en mi rodilla y la otra en el volante, y yo me quedé viendo por la ventana tratando de no vomitar por la mezcla de estrés y náuseas del embarazo. Cuando llegamos, llamó a un abogado. No porque quisiera demandar a alguien o llevar las cosas a la corte, sino porque quería documentar lo que había pasado por si la cosa escalaba. Odié que llegáramos a eso, pero también me sentí un poquito más segura sabiendo que ya no solo dependíamos de la buena voluntad. El abogado escuchó, tomó notas y recomendó una carta formal diciéndole a todos los presentes en esa intervención que ya no me contactaran. Dijo que podíamos incluir advertencias sobre pasos legales si lo ignoraban. Sonaba fuerte, pero también fue fuerte ver a mi hermana romper cada límite que puse. Aceptamos. La carta les llegó a mi hermana, a su esposo, a mi ex, a su mamá y, dolorosamente, a mi propia madre. Mi papá y mi hermano, obvio, no estaban incluidos. Ellos ya estaban de mi lado, de una forma que no pudieron cuando yo era más chava. Mi papá hizo algo que sorprendió a todos. Se salió de la casa que compartía con mi mamá y se fue a quedar con mi hermano un tiempo. Le dijo que no podía vivir en un lugar donde armar emboscadas para su hija embarazada se considerara una solución aceptable para una incomodidad emocional. Fue como si todos los años de ella ignorando límites y teniendo favoritos, por fin sumaran una cuenta que ya no podía ignorar. Mi mamá, como era de esperarse, le contó el cuento a quien quiso oírla. Les dijo a los familiares lejanos que mi esposo me estaba controlando, que me había lavado el cerebro contra mi propia sangre. Mi hermana se puso a subir cosas a una red social, posts vagos sobre gente tóxica y familia elegida, que claramente eran para mí. Algunos amigos en común me buscaron, tratando de oír las dos versiones, y yo les conté lo mínimo, si me creían bien. Si no, pues también eso era información para mí. Después de un tiempo, el ruido bajó. No porque nadie hubiera aprendido una lección profunda,
sino porque la gente se aburre cuando no les das drama. Mi esposo y yo nos enfocamos en el embarazo. No fue fácil. El estrés me pasó factura. Mi doctor me advirtió que mi presión estaba muy alta y que necesitaba evitar el estrés a toda costa. Me reí, porque ¿qué más iba a hacer? Llorar en el consultorio y explicar que la gente que se supone que me debe apoyar es la que está haciendo las cosas peligrosas. Por unas semanas todo estuvo tranquilo. Luego mi hermana cruzó otra raya. Una tarde llegué de una cita y noté que la puerta de enfrente estaba cerrada, pero algo se sentía raro adentro de la casa. Un zumbido en el aire que me puso la piel de gallina. Mi esposo todavía no llegaba. Caminé por cada cuarto despacio, con el corazón a 1000, checando si algo estaba fuera de lugar. Me decía que solo era paranoia hasta que entré al cuarto del bebé. Algunos de los regalos que nos dieron mi papá y mi hermano estaban movidos. No mucho, pero lo suficiente para saber que alguien más estuvo ahí. Me quedé helada. Llamé a mi esposo y le dije que pensaba que alguien había entrado a la casa. Me dijo que me saliera de inmediato y esperara en el coche. Cuando llegó, hicimos otra revisión juntos, y ahí fue cuando encontramos la nota en la barra de la cocina. Estaba escrita con la letra de mi hermana. Había escrito una carta larguísima sobre cómo no soportaba que la dejaran fuera de mi vida y de la de su futura sobrina. Me pidió perdón y luego, en la misma oración, dijo que pensaba que yo estaba exagerando y que algún día le agradecería por no rendirse. Resulta que le llamó a la señora que a veces nos ayuda con la limpieza y le mintió con una emergencia, diciendo que había olvidado una medicina en nuestra casa y que necesitaba entrar rápido. La señora, que no tenía idea de nuestro relajo familiar, le creyó y vino a abrirle. Cuando hablamos con ella después, nos pidió perdón 1000 veces, pero no pude culparla. Le mintió a alguien que sabía exactamente qué botones apretar. Ese incidente cambió todo de nivel. Llamamos al abogado otra vez. Esta vez no fue solo una carta. Fue por allanamiento y acoso. El abogado dijo que si seguía, podíamos pedir una orden de restricción. La idea de estar frente a un juez y explicar el comportamiento de mi propia hermana me daba náuseas, pero la idea de no hacer nada era peor. Ya no podía fingir que esto solo era molesto. Estaba embarazada. Alguien que no aceptaba un no por respuesta se metió a mi casa sin mi permiso. Mi papá y mi hermano estaban furiosos. Mi papá confrontó a mi mamá, quien trató de decir que no sabía nada de que ella se hubiera metido a la casa. Chance no sabía el método exacto, pero seguro sabía qué tan lejos estaba dispuesta a llegar mi hermana. Le dijo que si seguía solapando ese comportamiento, iba a pedir el divorcio. Ella pensó que era un bluff. No lo era. También tomamos medidas prácticas. Cambiamos las chapas, pusimos cámaras y nos aseguramos de que la señora de la limpieza supiera que bajo ninguna circunstancia se dejaba entrar a nadie sin nuestro permiso explícito. Se sentía ridículo y triste estar tratando a mi propia familia como una amenaza, pero eso era exactamente en lo que se habían convertido. Querer a alguien no borra la realidad de cómo te afectan sus acciones. La gota que derramó el vaso, la que hizo que todo fuera permanente, pasó en un estacionamiento. Mi esposo, mi papá y mi hermano habían ido a ayudar a mi papá a sacar unas cosas de la casa que compartía con mi mamá. Estaban subiendo cajas al coche de mi hermano cuando apareció mi hermana. Caminó directo hacia ellos, ignorando la tensión, y preguntó si neta iban a abandonar a nuestra mamá y a ella solo porque yo era demasiado sentida para manejar el conflicto. Mi papá le dijo que nadie estaba abandonando a nadie. Dijo que ya estaba harto de fingir que su comportamiento era solo bronca de hermanas cuando ya había escalado a acoso. Ella puso los ojos en blanco y dijo que todos estaban siendo dramáticos, y que todo esto se acabaría si yo tan solo aceptaba hablar con ella. Mi hermano le dijo que ella misma había quemado ese puente, y que nadie le debía otra oportunidad para volverle a prender fuego. Ella dijo algo de que algún día me iba a arrepentir de sacar a la familia de mi vida. Tal vez sea cierto. Tal vez algún día, en un momento de silencio, sienta una punzada por la versión de la hermana que nunca tuve. Pero, ¿arrepentirme de poner un límite con la versión de ella que sí tengo? No. No creo que eso pase. Al final, seguimos adelante con la orden de restricción. No queríamos drama. Queríamos distancia. Juntamos las cartas, los mensajes, la nota del día que se metió a la casa, la declaración de la señora de la limpieza y un resumen de la dichosa intervención. Estando en ese juzgado pequeño, con un juez pasando las hojas que resumían años de dolor en unos cuantos párrafos, me sentí expuesta y extrañamente vacía. Mi hermana no me miró ni una vez. Mi mamá lloró todo el tiempo. Sus lágrimas antes me conmovían. Ya no. Nos dieron la orden. Me cubría a mí, a mi esposo y a nuestra hija cuando naciera. Significaba que mi hermana no podía acercarse a nuestra casa, a mi trabajo,
ni a ningún lugar donde supiera que yo estaba. Significaba que no podía contactarme directo ni a través de otras personas. No arregló por arte de magia todo lo que pasó, pero me dio lo que mi familia se negó a darme por años: un espacio obligatorio. Poco después mi papá pidió el divorcio. Dijo que se quedó más tiempo del que debió porque creía que la gente se asienta en sus fallas conforme envejece, y que podía vivir con las de mi mamá. Ver cómo ella protegía el ego de mi hermana por encima de nuestra seguridad cambió la cuenta. Dijo bajito en nuestra cocina una noche que deseaba haberme hecho caso antes. Le dije que lo único que me importaba era que me estuviera haciendo caso ahora. Mi ex, por su parte, por fin enfrentó consecuencias que no tenían que ver conmigo directo. Se corrió el chisme de la intervención y su papel en ella. La gente empezó a notar patrones en cómo se portaba en otras áreas de su vida. Al final, perdió su trabajo después de que se supo que había usado recursos de la oficina para rastrear información de contacto de alguien a quien yo había cortado. ¿Me siento mal por eso? No. Las acciones tienen consecuencias. Él eligió las suyas. Mi mamá y mi hermana terminaron muy aisladas. Los parientes que al principio las apoyaban se fueron alejando cuando se dieron cuenta de que esto no era un simple malentendido. Algunos amigos dejaron de ir a verlas. Otros dejaron de llamar. Mi mamá todavía manda mensajes a veces, a través de mi papá o de mi hermano, diciendo que me extraña, que extraña a su nieta. Yo le creo que me extraña. También creo que todavía se ve como la víctima de todo esto. Mi hija nació rodeada de gente que sí respeta los límites. Mi hermano estaba en la sala de espera. Mi papá lloró cuando la cargó. Mi esposo la miró como si se le hubiera salido el corazón del pecho. No hubo visitas sorpresa. No hubo planes ocultos. Nadie trató de convertir ese momento en una historia de redención para ellos mismos. Solo éramos nosotros. A veces, tarde en la noche cuando la casa está en silencio y mi hija por fin se durmió después de actuar como si su cuna estuviera hecha de lava por horas. Pienso en la familia que creía que tenía cuando tenía 16 años. Pensaba que éramos unidos. Pensaba que estábamos a salvo. Pensaba que todos queríamos lo mejor para los otros. Ahora sé que a veces lo que la gente llama lo mejor para ti es solo lo mejor para la versión que ellos tienen de tu vida. Cuando cuento esta historia como te la estoy contando a ti ahora, oigo esa vocecita en mi cabeza que suena como mi mamá preguntándome si no estoy siendo muy dura. Y luego me acuerdo de estar sentada en esa sala rodeada de gente que creía tener el derecho de decidir cómo debía ser mi sanación. Me acuerdo de entrar a mi propia casa y darme cuenta de que mi hermana estuvo en el cuarto de mi bebé sin mi permiso. Me acuerdo de la voz del juez dándome la orden que nunca debió ser necesaria. Todavía hay duelo ahí guardado, debajo del coraje y el alivio. Extraño la idea de tener una hermana más de lo que la extraño a ella. Extraño la fantasía de una madre que hubiera visto la raya que mi hermana cruzó y la hubiera jalado de vuelta en lugar de agarrarla de la mano y saltar con ella. Pero no extraño la presión constante en el pecho, el cansancio de explicar mis límites una y otra vez solo para que los ignoraran. Así que no. Esta no es una historia donde todos se perdonan al final y lloran y se abrazan en una reunión navideña dramática. Esta es una historia donde elegí mi propia salud mental y la seguridad de mi hija por encima de mantener la paz a cualquier costo. El costo era demasiado alto. La paz nunca fue real. Y si eso me hace la villana en el cuento de otros, pues está bien. Al menos en el mío, por fin soy yo la que tiene la pluma. Lo que no suelo decir en voz alta, al menos no de la misma forma dramática que el resto de la historia, es que la vida después de todo esto ha sido una mezcla de días muy normales y pláticas muy pesadas, no un capítulo mágico donde de repente todo tiene sentido. Empecé terapia unos meses después de que nació mi hija. No la de tipo aesthetic que la gente sube a internet, sino la real donde te sientas en un sillón aburrido y hablas de cosas que jurabas que ya no estabas pensando. En una sesión, mi terapeuta me preguntó por la primera vez que recuerdo haber sentido que mis necesidades eran menos importantes que las de mi hermana. Le conté de cuando era niña, parada en nuestro cuarto compartido mientras mi hermana sostenía mi playera favorita, y decía que se le veía mejor a ella, y cómo mi mamá entró y me dijo que dejara de ser egoísta y que se la diera porque ella tenía una fiesta y yo no. Me sentí ridícula siquiera diciéndolo. Sonaba pequeño comparado con todo lo que vino después. Pero mientras hablaba, sentí ese mismo calor en los cachetes y esa misma vergüenza tonta. Mi terapeuta solo asintió y dijo, muy tranquila, que tenía sentido que mi cuerpo todavía reaccionara así cuando la gente trata de pasarse de la raya ahora, porque lo entrenaron por años para creer que decir que no me convertía en el problema. No fue una revelación con música dramática, pero fue la primera vez que vi de verdad cuántas veces me dijeron que me hiciera a un lado para que alguien más estuviera cómodo. Mi esposo me acompañó a un par de sesiones.
No porque él fuera el problema, sino porque quería entender cómo apoyarme sin repetir accidentalmente los patrones de mis papás. Le dijo a la terapeuta que cada vez que yo trataba de poner un límite, hasta uno chiquito, me ponía tensa como esperando que me castigaran. Escucharlo decir eso estuvo grueso. Me hizo darme cuenta de cuánto mi cuerpo todavía esperaba pelea cada vez que hacía algo tan simple como no contestar un mensaje de volada. Mientras tanto, mi mamá hizo lo que siempre hace y reescribió la historia en su cabeza. Por parientes, me enteré de que, en su versión, mi esposo es un tipo controlador que me tiene manipulada y que yo soy una mujer débil a la que le lavaron el cerebro para darle la espalda a su familia. Al parecer, eso suena mejor en sus reuniones de café que la aburrida verdad de que simplemente ya no quería ser el tapete de la familia. Una de mis tías me llamó una vez, tratando de jugar a la paz. Empezó con esa voz suavecita que usa la gente cuando te quiere hacer sentir culpable. Dijo cosas como, tu mamá está sufriendo, y tal vez ahora que tienes una hija puedes encontrar en tu corazón la forma de dejar pasar esto. Le dije que mi corazón ya no tenía nada que ver. Esto era por seguridad y cordura. Le dije que mi mamá podía estar sufriendo y aún así no ser alguien a quien yo dejara entrar a mi casa. Mi tía hizo un ruidito de asombro y dijo que nunca me había visto tan fría. Le recordé que la mayor parte de mi vida fui exactamente lo opuesto, y mira a dónde me llevó eso. Mi hermano y yo nos volvimos más cercanos de una forma que no esperaba totalmente. Una noche, después de que mi hija por fin se durmió, estábamos sentados en el porche de atrás y me dijo que necesitaba decirme algo. Admitió que cuando éramos adolescentes, él sabía que nuestra mamá era injusta conmigo a veces, pero no quería decir nada porque se armaría un relajo con su mejor amigo y con mi hermana. Dijo que sentía mucho no haberme defendido más. No le di un gran discurso. Solo le dije que apreciaba que lo dijera en voz alta y que sí importaba, aunque no cambiara lo que ya había pasado. Desde entonces, he visto cómo él también empezó a poner sus propios límites, en cosas más chicas. Ya no deja todo cuando mi mamá le llama. No deja que mi hermana se ponga a despotricar contra mí. Es raro y sanador, y un poco triste ver todos los lugarcitos donde pudimos habernos defendido antes, pero no lo hicimos. Mi papá cumplió con lo que dijo también. El divorcio de mi mamá no fue dramático tipo película, solo lento y cansado. Por un tiempo, dividió su tiempo entre la casa y un lugar cerca de mi hermano. Después de unos meses, se mudó por completo. El divorcio se cerró en menos de un año. Ahora nos visita seguido. Viene a los eventos de la escuela de mi hija. Le ayuda a mi esposo a arreglar cositas de la casa. A veces, cuando está aquí, mira alrededor y dice algo como, hay paz aquí. Y me doy cuenta de que todavía se está acostumbrando. En cuanto a mi hermana y su esposo, siguen juntos por lo que sé. El chisme familiar dice que su relación ha estado en la cuerda floja por años y que han ido a más de un consejero. Nada de eso es ya asunto mío. Después de que dieron la orden de restricción, mi hermana de hecho la respetó. No hubo llamadas tarde en la noche, ni visitas sorpresa, ni primos llegando con mensajes de su parte. Por primera vez en mi vida, la obligaron a quedarse de su lado de la raya. La orden también cubría a mi ex. Intentó una vez saltársela mandando correos a gente que conocemos en común, pidiéndoles que me pasaran mensajes. Alguien en su trabajo lo oyó presumiendo que usaba su correo de la oficina para rastrear información de contacto. Lo reportaron. Su empresa checó. Vio lo que estaba haciendo y le dieron cuello. No celebré cuando me enteré, pero tampoco sentí lástima por él. Acciones, consecuencias. Tan simple como eso. Mi hija ya tiene edad para darse cuenta de que nuestra familia se ve diferente a la de sus amigos. Me ha preguntado por qué mi esposo tiene dos papás que lo visitan y yo solo tengo uno. Le digo la verdad en partes chiquitas. Le digo que hay gente, incluso de la familia, que no siempre sabe cómo actuar de forma linda o segura, y que cuando los adultos siguen lastimando a otros, a veces lo más sano es quererlos de lejos o de plano no verlos. Ella asiente, lo piensa un momento y luego pregunta qué hay de cenar. De vez en cuando, algo me recuerda a mi mamá o a mi hermana. Un olor X, una frase que usa mi hija, una fiesta que antes era ruidosa y llena de gente. Todavía siento un nudo en la garganta a veces cuando veo esas fotos de familias grandes que la gente sube, todos sonriendo y con ropa combinada. Por un segundo, siento ese piquete familiar de ¿por qué nosotros no pudimos ser así? Luego mi hija grita desde el otro cuarto preguntando dónde están sus calcetines favoritos. Mi esposo entra con la cena. Mi papá me manda un mensaje diciendo que llegó bien a su casa, y me acuerdo de que el círculo pequeño que tenemos ahora no es un premio de consolación. Es el punto de todo.
Si estás esperando que diga que ya sané por completo y que nada me duele, así no es como funciona esto. Todavía hay días en los que dudo de mí misma, en los que una voz atrás de mi cabeza me susurra que chance fui muy dura o dramática. En esos días vuelvo a los hechos, a la nota que dejó en mi cocina, a la emboscada en casa de mi mamá, a mi hermana metiéndose en mi casa mientras yo estaba embarazada, a la cara de mi esposo cuando se dio cuenta de qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Y luego veo a mi hija jugando en la sala, totalmente a salvo de todo ese desastre, y me acuerdo de por qué puse la raya al principio. Mi chamba no es mantener cómoda a mi mamá o salvar a mi hermana de las consecuencias de cómo se porta. Mi chamba es proteger a la pequeña familia que yo armé y enseñarle a mi hija que el amor no significa dejar que la gente pase por encima de ti. Ya pasaron 5 años desde la orden de restricción. Mi hija tiene 5 ahora, es gritona, curiosa y llena de preguntas. Sabe que tiene una abuela que siempre está para ella y otra que no. Cuando pregunta por qué, le digo que algunos adultos toman decisiones que significan que no pueden ser parte de nuestras vidas, y que está bien sentirse triste por eso, y aún así estar feliz con la gente que sí tenemos. A veces todavía siento esas ganas de arreglarlo todo, de llamar a mi mamá y a mi hermana y ofrecerles una oportunidad más. Luego me acuerdo de cuántas oportunidades ya tuvieron. Me acuerdo de lo chiquita que me sentía en los cuartos que ellas controlaban. Me acuerdo que me prometí, sentada en el piso de mi cocina después de esa intervención, embarazada y temblando, que si tenía la oportunidad de criar a esta niña en paz, no la iba a desperdiciar. Así que no. No tuve el final feliz de película donde todos se piden perdón y nos abrazamos bajo luces brillantes mientras salen los créditos. Lo que tuve en cambio fue una casa tranquila donde nadie está tramando cosas a mis espaldas. Una pareja que me cree a la primera cuando digo que algo está mal. Un hermano que por fin aprendió a defenderse y un papá que decidió dejar de ser un espectador. Si eso me hace la villana en la versión de la historia de mi mamá y mi hermana, que así sea. Prefiero ser su villana que seguir actuando el papel que ellas escribieron para mí. Por acá, en esta pequeña vida que tengo ahora, no soy la difícil, ni la malagradecida, ni la dramática. Solo soy la mujer que por fin decidió que su propia paz y la de su hija valían más que mantener cómodos a los demás. Poco después de que nos acostumbramos a esta nueva normalidad, mi hija llegó de la escuela con uno de esos proyectos del árbol genealógico. Ya sabes, la hoja grande, cuadros para los papás y abuelos, y hasta bisabuelos si la maestra tiene ganas. La extendió en la mesa de la cocina como si fuera un mapa del tesoro. Había llenado su nombre, el mío, el de mi esposo, sus papás, mi papá. Un cuadro en la esquina seguía vacío. Le pegó con su plumón y dijo, muy seria. Este es para tu otra mamá, ¿verdad? Sentí esa tensión familiar en el pecho, pero me senté junto a ella y agarré otro plumón solo para tener algo en la mano. Sí, le dije. Ahí es donde iría mi mamá. Me miró hacia arriba. ¿La podemos dibujar? Por un segundo pensé en decir que no, en decirle que lo dejara en blanco, pero eso se sentía como otra forma de mentir. Así que asentí. La podemos dibujar. Ella es parte de la historia, aunque no sea parte de nuestra vida ahorita. Mi hija empezó a dibujar un monigote simple con pelo chinito. ¿Ella sabe que yo existo? Preguntó. Sabe, le dije. Te conoció una vez, cuando estabas bien chiquitita. ¿Por qué no nos visita? Esa salió más bajito. Tomé aire. Porque tomó decisiones que fueron muy hirientes y muy inseguras. Y como mi trabajo es cuidarte, a veces eso significa no dejar que ciertas personas vengan, aunque sean de la familia. Lo pensó un minuto, mordiendo la punta de su plumón. ¿Entonces rompió las reglas? Básicamente, le dije. Siguió rompiendo las reglas, incluso después de que le dijimos que parara. Mi hija asintió como si estuviera guardando eso en algún lugar de su cabeza. Luego dibujó una rayita del monigote a mi cuadro y escribió «Mamá de mi mamá» abajo con su letra toda chueca. «Listo», dijo. «Ahora es honesto». Ha habido otros momentos chiquitos así. Un evento de la escuela donde la maestra pide que todos los abuelos se paren, y mi hija voltea hacia mi papá y los papás de mi esposo y les saluda como si fueran celebridades. Festivales de Navidad donde otros niños tienen toda una fila de parientes, y nosotros tenemos una sección pequeña pero ruidosa. Antes me preocupaba que sintiera que le faltaba algo. Hasta ahora, parece más que nada orgullosa de la gente que sí está. Un verano, hicimos una carne asada en el patio. Nada del otro mundo. Un asador chiquito, platos que no combinan, mi hermano persiguiendo a mi hija con una pistola de agua, mientras mi esposo fingía no ver que ella se estaba robando más papitas. Mi papá estaba sentado en una de esas sillas plegables que siempre parece que se van a romper, pero por algo nunca pasa. En un punto,
Cuando el relajo se calmó un poco, mi papá me hizo señas para que me acercara. «Necesito decirte algo», dijo. Se veía nervioso de una forma que no había visto desde las audiencias del divorcio. Me senté en la hielera frente a él. «Ok, eso suena serio». Sonrió un poquito. «Me la paso pensando en cuánto tiempo me quedé callado. En cuántas veces vi que tu mamá te hacía a un lado para tener contenta a tu hermana. En cuántas veces me dije que no me tocaba meterme. Me quedé viéndolo. Esperando». Se aclaró la garganta. «No puedo cambiar nada de eso, lo sé. Pero quiero que sepas que salirme de esa casa, pedir el divorcio, elegir estar contigo y con tu hermano, eso no fue por ser noble. Fue por hacer por fin lo que debía hacer hace mucho tiempo». Sentí que me ardían los ojos. «No tenías que decir eso», le dije. «Tenía», dijo. «Porque si tu hija algún día voltea y pregunta por qué las cosas pasaron así, quiero que le puedas decir que al menos uno de sus abuelos por fin agarró la onda». Me reí. Me limpié la cara con el dorso de la mano y le dije que eso contaba muchísimo. Porque sí cuenta. No borra lo que pasó antes, pero cambia la forma en que la historia se queda en mi cabeza. De vez en cuando, sale un número desconocido en mi cel con la clave de mi pueblo. Antes me congelaba cada vez, con el corazón a 1000, pensando en lo peor. Ahora, la mayoría de las veces, solo le doy en rechazar y sigo con lo que estaba haciendo. Si es importante, quien sea puede dejar un mensaje. Nunca lo hacen. Hubo un mensaje, hace un par de años, de una prima con la que nunca fui muy unida. Dijo que mi hermana llegó a una reunión familiar y lloró de cuánto me extrañaba, de que yo la saqué de mi vida, de que no entendía qué había hecho que fuera tan imperdonable. Mi prima dijo que pensaba que yo debía saberlo. Escuché el mensaje una vez y luego lo borré. No por mala onda, sino por claridad. Yo sé exactamente qué fue lo que hizo. Ya no voy a jugar a que es un misterio. Esa es la cosa que nadie te dice de cortar contacto. La gente actúa como si fuera este momento dramático único. Un gran discurso, un portazo. En realidad, es una serie de decisiones chiquitas, una y otra vez. No contestar un mensaje, no ir a una reunión, no preguntar cómo están, elegir la noche tranquila en casa en lugar del cuarto ruidoso donde tú siempre eres el problema. A veces extraño la idea de tener una familia extendida grande. Extraño la fantasía de los primos creciendo juntos cada fin de semana, de las fiestas ruidosas, de tener una mamá a la que pueda llamar cuando mi hija hace algo que me asusta o me hace sentir orgullosa. Sufro esa versión de mi vida aunque no esté segura de que alguna vez existió de verdad. Pero luego hay mañanas en las que mi hija se sube a nuestra cama y se acurruca entre mi esposo y yo, con el pelo todo despeinado, con el aliento calientito y soñoliento, y dice algo simple como, «Me gusta nuestra casa», y me doy cuenta de cuánta paz peleamos sin siquiera darnos cuenta en ese momento. No somos papás perfectos. Pierdo la paciencia a veces. A mi esposo se le olvidan cosas que le digo. Discutimos por tonterías como quién dejó la toalla mojada en la cama. Pero no hay nadie en nuestro día a día que esté tratando activamente de destruirnos desde adentro. No hay nadie cuya aprobación tengamos que perseguir a costa de nuestra propia cordura. Si me preguntaras ahorita si lo volvería a hacer todo, sabiendo exactamente cuánto me iba a costar, diría que sí. No porque fuera fácil, ni porque me guste ser la villana en la leyenda familiar de alguien más, sino porque la otra opción era pasarme el resto de mi vida haciéndome chiquita para caber en un papel que me estaba matando lentamente. Esta versión de mi vida no es de presumir. No hay reconciliaciones grandes, ni perdones dramáticos en camas de hospital, ni discursos en bodas donde todo se olvida. Solo hay una seguridad constante y tranquila que no sabía que tenía permiso de querer cuando estaba más chava. Al final, ese es el verdadero giro en toda esta historia. No que mi hermana resultara ser exactamente igual de egoísta a como siempre sospeché, ni que mi mamá eligiera su imagen sobre su hija, ni siquiera que mi papá por fin se fuera. El verdadero giro es que por fin me creí a mí misma. Creí mi propio recuerdo de las cosas, mis propios sentimientos, mi propia sensación de que algo estaba mal. Y una vez que empiezas a creerte así, está bien difícil que otros te convenzan de volver a entrar al fuego solo porque ellos tienen frío.